Estudiantes de grado décimo reciban un cordial saludo. A continuación vamos a hablar acerca de las anomalías humanas originadas por un gen. Esto quiere decir que usted al final de esta sesión pues habrá aprendido acerca de por qué existen enfermedades como el albinismo, como la anemia falciforme y también como hay y qué características tienen los individuos que sufren de, en este caso, de síndrome de Down, los niños que vemos nosotros a diario y que pues para nosotros es una enfermedad común. Entonces vamos a verlo desde la parte genética, pues para que usted entienda muy bien qué sucede, listo, y qué enfermedades traen como consecuencia las anomalías humanas originadas por un gen. Entonces es importante que tenga presente el título de la clase, que entonces en este caso es anomalías humanas originadas por un gen. Listo, entonces bien, vamos a empezar rápidamente a explicar. Entonces recuerden que un gen, listo, es una composición de ADN y se encuentran los cromosomas. Los cromosomas contienen esos genes, listo. Los cromosomas pues tienen el ADN y se encuentran enrollados por unas proteínas llamadas histonas. Recordemos entonces que en esos cromosomas existe una región particular, la cual llamamos locus, y es ahí donde se ubica un gen. Para una característica particular, por ejemplo el color de los ojos, pues nosotros sabemos que existen dos formas alelas de ese gen, es decir, un gen dado por el padre y el otro dado por la madre. ¿Listo? Uno dado por el padre y el otro en este caso pues dado por la madre, para que usted lo tenga presente. ¿Listo? Y nosotros pues en esos cromosomas ubicamos una gran cantidad de genes. Aquí pues tenemos un par de cromosomas homólogos, ¿listo? Que son los que estamos viendo acá, y ya sabemos que un par de cromosomas homólogos significa que estos genes son alelos y están dados para una misma característica o rasgo distintivo de un ser vivo. Listo, por otro lado, pues acá tenemos el gen, listo, el ADN. Recordemos que el ADN es una hebra, perdón, de doble hélice, ¿cierto? Una doble hebra, listo. Y aquí podemos ver que los bloquecitos fundamentales de el ADN pues son las bases nitrogenadas. Estos son los nucleótidos, en este caso, listo. Recuerden, adenina, citosina, guanina, uracilo y timina. En este caso pues son nucleótidos, listo, y forman entonces las unidades básicas del ácido desoxirribonucleico, que es nuestro ADN. Listo, de esta manera pues seguimos y entonces vamos a hablar acerca de esto. Listo, aquí tengo mis dos alelos, en este caso tengo mis dos alelos, los que ustedes pueden observar. Listo, bajo esto un poquito. Tenemos entonces nuestros dos alelos para una característica de un individuo. Listo, entonces los vamos a chulear, nuestros dos alelos. El organismo humano depende de la acción de miles de enzimas y proteínas. Una mutación o error en uno de los genes que codifican para esta enzima puede generar un individuo con dificultades en cuanto a la función y a la expresión del gen. Resulta que todos los genes que encontramos acá, y que voy a subrayar, estos genes que están acá, genes homólogos, pues ellos finalmente realizan un proceso que se llama traducción. ¿Listo? El proceso de traducción es que cada uno de estos genes va a codificar, va a dar origen a una de las enzimas, ¿listo? Que va a catalizar una reacción en nuestro cuerpo. Entonces ese proceso de de traducción que realiza, se parte, ¿listo? ¿En qué consiste? Tomamos el ADN y a partir del ADN pues se realiza el proceso de transcripción, listo, que es originar una copia. A partir de mi ADN yo origino una copia de ARN, ácido ribonucleico, y luego con ese ácido ribonucleico yo tomo y el organismo realiza un proceso que se llama el proceso de traducción. El proceso de traducción permite originar todas las enzimas, todas esas proteínas fundamentales que realizan un proceso, listo,
de síntesis, de realizar que nuestro organismo marche a la perfección, que se realicen todas las funciones vitales y que además de eso todas las enzimas pues cumplen con roles muy importantes. Cuando carecemos de una de estas enzimas, pues inmediatamente vamos a tener una enfermedad, ¿listo? Y esta enfermedad pues puede ser letal para el desarrollo del ser humano. Por ejemplo, si nos falta la enzima alquilglicerona fosfato sintasa, pues no podemos desarrollar compuestos, en este caso éteres, ¿listo? Lípidos de éter, y estos son muy importantes para el funcionamiento del cuerpo. Y entonces los que carecen de esta enzima, de la AGPS, alquilglicerona fosfato sintasa, pues puede fácilmente llegar a morir más o menos en los primeros años de vida. Entonces una enzima es muy importante para el ser humano. En la mayoría de los casos siempre actúa un alelo recesivo, lo que implica que un fenotipo anormal se presenta solo en los individuos que heredan dos copias del alelo mutante. Es decir que en esta síntesis de miles de enzimas, una mutación o error en uno de los genes que codifica para estas enzimas pueden generar individuos con dificultades en cuanto a la función y a la expresión del gen. En la mayoría de los casos actúa un gen alelo recesivo. Significa que debemos entonces, para que esto se exprese, para que nosotros poseamos la enfermedad, deben juntarse dos individuos que hereden dos copias del alelo mutante. Debe heredar uno una copia del alelo mutante tanto del padre como una copia del alelo mutante tanto de la madre. Tanto del padre como de la madre uno debe heredar esos dos alelos, ¿listo? Pues para ser portador de la enfermedad. Recuerde que estas enfermedades que son debidas a un gen se presentan principalmente en alelos que son recesivos, y tanto el padre como la madre pues deben ser portadoras, ¿listo? De esa enfermedad. Bueno, ahorita entonces vamos a mirar entonces que los genetistas estiman que cada persona tiene una cantidad considerable de alelos recesivos para una anomalía en una proporción de 5 a 10 genes, generando repercusiones en un organismo homocigoto. Entonces, cada vez que una pareja engendra un hijo, existe una probabilidad de 50-50 que se transmita el alelo defectuoso. Si se trata de personas con un parentesco cercano, la probabilidad aumenta, pues aumenta la posibilidad de tener un alelo defectuoso en un mismo gen. Por eso es que se recomienda científicamente pues que la pareja no sea el primo, ¿listo? Y que sea siempre pues alguien externo a la familia, porque de esta manera pues sus hijos pueden salir, aumenta la probabilidad de que el hijo pues tenga problemas, ¿listo? Cognitivos o problemas, enfermedades significativas de heredables, ¿listo? Y que van a repercutir pues en su desarrollo. Incluso puede llegar a morir el individuo. ¿Listo? Vamos a ver acá rápidamente, si yo observo el cuadro de convenciones que voy a rayar de color azul. ¿Listo? Este cuadrito. Podemos ver que un hombre afectado es representado con la letra, en este caso con un cuadro, ¿listo? Que es relleno. ¿Listo? Un hombre no afectado, que es un hombre normal, lo representamos con un cuadrito, en este caso que es un cuadro blanco. Y una mujer portadora pues la vamos a representar con un círculo y un punto adentro, y una mujer no portadora pues va a ser igual al círculo. Si yo arranco a hacer aquí este árbol filogenético, listo, este arbolito, pues observo rápidamente que tengo un hombre que es sano y que tenemos una mujer que es portadora, listo. Si yo me voy por esta lineecita, pues inmediatamente la mujer va a ser portadora en la siguiente generación, y el padre, listo, el hombre no va a ser afectado, no va a ser portador, listo. De estos dos pues yo tengo dos posibilidades. Voy a tener la posibilidad de que el hombre no sea afectado, listo, y que la mujer sea portadora, o al contrario, que el hombre sea el afectado y la mujer no sea la portadora. Si usted observa rápidamente de este árbol filogenético del que es portador, la mujer que es portadora,
pues rápidamente yo puedo llegar acá y decir que el hijo, tengo dos posibilidades, o que el hijo sea el portador o que la hija pues sea la mujer portadora. Si usted observa rápidamente, casi que todo el árbol y las enfermedades están relacionadas a la transmisión de afectados, están casi siempre relacionados entre sí a través de las mujeres. Esto quiere decir que la mujer es la portadora casi que de la enfermedad. La transmisión de un hombre a otro hombre no se puede dar. Entonces estos son enfermedades que no vamos a heredar de nuestro padre. ¿Listo? Por el otro lado, si el hombre es el portador, en este caso, listo, estamos mirando que el hombre sea el portador y la mujer sea sana. Pues posiblemente entonces vamos a tener mujeres portadoras y el hombre va a ser sano en la siguiente generación. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Bueno, profe, pero ¿cuáles ejemplos usted nos puede dar sobre anomalías de un gen? Pues el albinismo, la palabra albinismo se refiere a un grupo de condiciones heredadas. Las personas con albinismo tienen muy poco o quizás no tengan pigmento en sus ojos, piel o pelo. Son demasiado blancas, han heredado genes que no se producen las cantidades correctas de un pigmento llamado melanina. Entonces recordemos que la melanina es ese pigmento que le da el color característico a nuestra piel, listo, a nuestro color de piel, y que si carecemos de esa melanina, pues inmediatamente vamos a tener síntomas, listo, vamos a padecer entonces de pigmento en los ojos, vamos a tener de pigmento en los ojos, en la piel o incluso en el pelo. Listo, pero profe, ¿por qué se da eso? Resulta que es porque no somos capaces de producir una enzima que se llama la tirosina. ¿Listo? Tirosina. ¿Listo? Cuando nosotros no tenemos las cantidades, esta enzimita que se llama tirosina, enzima empieza a fallar. ¿Listo? Y es porque nuestros genes no están cumpliendo con la labor de producir esta enzima. Entonces cuando no producimos esta enzima, tirosina, pues inmediatamente vamos a padecer de albinismo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. La anemia de células falciformes es un trastorno hereditario caracterizado por una anomalía de la hemoglobina. Recordemos que la hemoglobina es una proteína, ¿listo?, que se encarga principalmente de transportar oxígeno y dióxido oxígeno pues a todas las partes de nuestra célula. ¿Listo? La proteína presenta en los glóbulos rojos, que son las células o hematíes, ¿listo? Ahí están presentes entonces la hemoglobina, y la hemoglobina pues tiene el hierro, ¿listo? Y porque transporta hierro también, entonces de esta manera pues la sangre es de ese color, ¿listo? Entonces un problema con la hemoglobina, con esa proteína, pues origina lo que se llama anemia de células falciformes. ¿Listo? Y pues estas enfermedades pueden tratarse, pero en este caso con un tratamiento muy fuerte, ¿listo? Para mantener así regulado el organismo. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta, hemos hablado entonces de dos ejemplos debido al mal funcionamiento de nuestros genes, ¿listo?, que son el albinismo y la anemia de células falciformes. Bueno, ya para entrar en materia y hablar un poco más, vamos entonces a hablar acerca de anomalías cromosómicas. ¿Listo? Yo ya les había explicado a usted que el ser humano en total tiene 48 cromosomas. ¿Listo? 48 cromosomas tiene la especie humana. Entonces, cuando se va a engendrar un nuevo individuo, cuando vamos a tener un hijo, a tener un descendiente, los humanos, pues la mujer va a aportar 23 cromosomas y el hombre va a aportar otros 23 cromosomas. ¿Listo? De esta forma se garantiza que tanto las mujeres como tanto el hombre pues aporten a la genética de ese nuevo individuo. ¿Listo? Entonces usted puede observar en este cuadrito que voy a marcar aquí en esta partecita, que entonces 23 cromosomas los están dando el hombre, 26 y 23 cromosomas lo están dando la mujer. Al final,
pues cada cromosoma se va a ubicar en parejas, listo, uno del hombre y uno de la mujer. Esos cromosomas se van a ir ubicando y se van a ir ubicando en parejas, otro del hombre y el otro de la mujer, y ellos van a determinar una misma característica o un mismo carácter físico, listo, del nuevo individuo. Por esa razón entonces decimos que pues vamos a tener genes homólogos, listo, porque uno es dado por el hombre y el otro es dado por la mujer y van a determinar la misma característica, listo. Una vez yo he hecho esto, pues resulta que nosotros tenemos 22 cromosomas. Esos 22 cromosomas son llamados, esos primeros 22 pares de cromosomas son llamados cromosomas autosomas, listo. ¿Qué quieren decir? Que ellos intervienen principalmente en la reproducción por mitosis, listo. Si sufrimos heridas, si tenemos que procesos de cicatrización, pues me va a ayudar inmediatamente estos genes hasta el 22. En el gen número 23, estos son los que se llaman gametos sexuales, ¿listo? Si usted recuerda los gametos sexuales, la mujer siempre va a tener, en este caso, dos alelos que van a ser el cromosoma X, ¿listo? Y el cromosoma X, que usted está viendo acá. X y X siempre va a ser los dos alelos que va a tener la mujer, ¿listo? En cambio que el hombre siempre puede tener dos posibilidades, o el alelo X o el alelo Y, ¿listo? Entonces el hombre es el que determina qué tipo de sexo va a tener el nuevo individuo, ¿listo? Si el hombre coloca entonces en este caso el cromosoma, ¿listo? Entonces el hombre tiene gametos sexuales que vamos a llamar en nuestro caso X y Y. Y la mujer pues siempre va a aportar el cromosoma X, ¿listo? Si el hombre aporta el cromosoma X y la mujer el cromosoma X, ¿listo? Pues el individuo que va a ser una mujer, una niña. Pero si el hombre aporta el cromosoma Y, ¿listo? Y, la mujer siempre va a aportar el cromosoma X, pues en este caso vamos a tener un macho que es un hombrecito, listo, un niño, listo, y entonces para que lo tengan en cuenta, resulta que estos genes, estos 23 genes que yo tengo aquí, 23 pares de genes, pueden sufrir algunas modificaciones o puede haber alguna mutación, un cambio en la composición de ADN, y ese cambio en la composición de ADN pues me puede llegar a representar que el nuevo individuo tenga un fenotipo, en este caso, que exprese pues muchas enfermedades, ¿listo? Los cromosomas tienen toda la información que el cuerpo necesita para crecer y desarrollarse. Cada cromosoma contiene miles de genes que forman proteínas que dirigen el desarrollo, el crecimiento y las reacciones químicas del cuerpo. Entonces, por si lo expliqué al principio, pero vuelvo y lo explico, un cromosoma, ¿listo?, está conformado por un centrómero, este de acá se llama centrómero. El brazo más pequeñito, que es este, se llama el brazo P, ¿listo? Y el brazo más largo se llama el brazo Q, ¿listo? Cada una de esas rayitas que ustedes ven es un locus y ahí se está ubicando un gen, ¿listo? Los genes se ubican ahí en el cromosoma. Entonces aquí me están indicando el centrómero, mírenlo acá en la parte, ¿listo? Cada uno de estas bracitos que yo estoy encerrando aquí se llama cromatina, ¿listo? Para que lo tenga entonces presente. Y este de acá, este que voy a rayar, es el centrómero y es donde se une pues el cromosoma. Listo, una vez repasado esto, pues vamos entonces a mirar las diferentes anomalías cromosómicas. ¿Listo? Anomalías cromosómicas. Las anomalías cromosómicas se dividen en dos, ¿listo? En numéricas y en estructurales. Si nosotros nos vamos por el lado de las numéricas, ¿listo? ¿Qué significa una anomalía numérica? Tienen un cromosoma más o un cromosoma menos del que sería el paranormal. Recuerde que tenemos 23 pares de cromosomas y puede ser que esos 23 pares de cromosomas vayan incompletos, o puede por el contrario ser que estos 23 pares de cromosomas tengan un número mayor. Y el otro tipo de anomalías es anomalías estructurales.
las que vemos ahí. Sucede cuando una parte de un cromosoma en particular está de más, se ha pasado a otro o está invertido. Entonces cuando el cromosoma se duplica de más, listo, o se invierte, pues de esta manera, o se rompe, listo, de esta manera pues vamos a tener problemas, anomalías cromosómicas estructurales. Pues bien, vamos a empezar entonces a hablar de anomalías numéricas, listo, y vamos entonces a hablar con algunos ejemplos. Si ustedes miran, anomalías numéricas se pueden presentar en dos sentidos, ya que solo se encuentra un solo cromosoma de un par. ¿Listo? Recordemos que tenemos un cromosoma para cada cromosoma. ¿Listo? Nosotros tenemos los cromosomas apareados en pares. ¿Listo? Si resulta que no tenemos un par de cromosomas, sino para una característica determinada tenemos un solo cromosoma, pues decimos que es monosomía. O si tenemos más de dos cromosomas, listo, en ese par, pues decimos que es una trisomía, listo. La monosomía es un síndrome, por ejemplo el síndrome de Turner, donde el individuo, en este caso una mujer, nace con un solo cromosoma sexual y en este caso es una X. Si nosotros revisamos rápidamente el par de cromosomas 23, listo, lo voy a escoger acá, ese par de cromosomas 23 que está acá, nosotros esperaríamos que hubiera otro par, listo, que hubiera, perdón, otro cromosoma acá, listo, que estuviera el otro cromosoma ahí, listo, pero resulta que no está, este cromosoma no está, el par número 23 solo tiene un cromosoma, listo, recordemos que el par 23 pues determina, son los cromosomas sexuales. Si el individuo no tiene sino un solo alelo, listo, un solo cromosoma, le hace falta el otro, el que yo he dibujado, pues inmediatamente decimos entonces que tiene una monosomía. ¿En qué? En el par cromosoma 23. Y por eso entonces pues va a tener una enfermedad, principalmente se da en mujeres, y es el síndrome de Turner. Entonces estas personas, estas mujeres pues van a ser infértiles, listo, no van a poder reproducirse normalmente y pues no van a tener descendencia, listo. Si nosotros miramos, y además de ellas van a ser pequeñas, listo. Si nosotros miramos el otro tipo de anomalía, listo, dada por numéricas, por cromosomas numéricos, podemos observar que en el cromosoma 21, mire cómo se organizan los cromosomas en pares homólogos 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, y esto es lo que llamamos entonces pares de cromosomas 1, pares de cromosomas homólogos 2 y 3. Pero si usted rápidamente se observó en esta diapositiva, pudo darse cuenta que en el cromosoma 21 no había un par, sino que habían 3 cromosomas, listo, 3 cromosomas, mire, para esa característica, 1, 2 y 3 cromosomas, se fue un cromosoma de más, listo. Cuando esto sucede, nosotros inmediatamente decimos que como hay 3 cromosomas para determinar una característica, decimos que se presenta una trisomía. Resulta que cuando en el cromosoma 21, en el par homólogo número 21, aparecen 3 cromosomas, pues va a originar una enfermedad que todos nosotros conocemos y que es muy común y que quizás tengamos familia, y es el síndrome de Down. ¿Listo? Este síndrome de Down pues se origina porque hay un cromosoma de más en el par homólogo número 21, y es un cromosoma numérico. Listo, numérico es porque aumenta la cantidad, donde debían haber 2 cromosomas pues tenemos 3, y de esta manera pues hemos explicado las anomalías numéricas. Por el otro lado, si nosotros vamos a hablar de anomalías estructurales, estas son un poco más complejas, y pues he copiado lo más importante para que usted pues lo pase a su cuaderno y también tome apuntes. ¿Listo? Anomalías estructurales. Cuando se altera la estructura del cromosoma, esto puede tomar varias formas. Entonces la primera anomalía que nosotros tenemos es la deleción. ¿Listo? Esta que estamos acá marcando, ¿listo? Y que ya voy a borrar acá. ¿Listo? Se llama entonces en este caso deleción. ¿Listo?
es la pérdida o ausencia de una pieza de un cromosoma, dando como resultado la monosomía de una región cromosómica particular. Mire entonces que en la delección, si yo lo encierro acá, en esa delección pues tenemos nuestro cromosoma normal. Resulta que por X o Y motivo nosotros perdemos esta partecita del cromosoma, vea, toda esta zona se va a perder. Entonces cuando se pierde hay una pérdida o ausencia de una pieza, de una parte del cromosoma, da como resultado la monosomía en una región. ¿Qué significa monosomía? Pues que solo va a haber una información y no va a haber toda la información que normalmente debe darse en esa región cromosómica particular. Si esto sucede, pues nuestro cromosoma va a ser un poco va a ser más pequeño, ¿listo? Va a ser un poco más pequeño y pues se ha perdido información genética que no va a poderse replicar ni traducirse, ¿listo? Ni hacer el proceso de traducción para la síntesis de proteínas. Entonces eso es lo que llamamos una delección. ¿Listo? Si seguimos en este orden, pues vamos a hablar entonces de una duplicación. Mire que siempre cuando hablo de anomalías estructurales es porque algo está ocurriendo con un cromosoma en particular. ¿Listo? En uno de los dos cromosomas homólogos, ¿listo?, se producen dobles rupturas, mientras que otro cromosoma se rompe una vez. ¿Listo? Entonces mire que yo tengo aquí mi cromosoma normalito, un cromosoma homólogo normal, pero resulta que esta duplicación significa que se va a romper, listo, el cromosoma se va a romper dos veces, en este caso una y dos, listo. Después de estos acontecimientos, la pieza que se rompe de doble cromosoma roto entra en el otro cromosoma y se inserta doble vez. Mire que se rompió esta parte y luego se duplica, listo, y se inserta doble vez en el cromosoma, listo. En la duplicación se observa principalmente en la meiosis y hay dobles copias de un fragmento de un cromosoma. Entonces se generan doble copias, listo, como cuáles, como esta que ustedes ven acá y como esta. Entonces cuando hay una duplicación de un pedazo, de una porción del gen, pues va a generar este tipo de anomalías, listo, que hemos llamado duplicación. El último ejemplo de anomalías estructurales de esta diapositiva pues es la anomalía de inversión, la que ustedes ven acá. Listo, resulta que una porción del cromosoma extraído se unió al mismo lugar después de haber sido invertido en el mismo. Listo, esta inversión en general no causa un fenotipo en portadores de la enfermedad porque hay una disposición equilibrada. ¿Qué quiere decir? Que este gen que está acá, listo, este pedacito de gen, lo que ha hecho es que se ha invertido, listo, este pedacito de cromosoma, de esta región del cromosoma, lo que ha pasado es que se ha invertido, listo, de esta manera, listo, como vemos en la flechita, se ha ubicado de manera diferente esa pieza en el rompecabezas y entonces decimos que hay una inversión, listo, y entonces es una anomalía estructural. Rápidamente podemos decir que esta inversión en general no causa un fenotipo en los portadores de la enfermedad, porque hay una disposición en equilibrio, ¿listo? Si usted mira esta parte, es idéntica a la de acá, ¿listo? Entonces decimos que no hay una disposición equilibrada. De esta manera, hasta el momento, pues usted ha aprendido que hay dos tipos de anomalías cromosómicas, unas numéricas y otras estructurales. Numéricas como cuáles, como la monosomía y la trixomía, ¿listo? Trixomía, listo, y por otro lado pues que hay tres tipos de mutaciones estructurales que hemos visto, la delección, la duplicación y la inversión. Bueno, vamos a ver dos más que nos faltan, listo. Trisomía era, listo, también otra de las numéricas que ahorita pues no recordaba bien, listo. Otras dos anomalías es la anomalía, listo, inserción. Vamos a mirarla rápidamente, esa anomalía de inserción, ¿de qué trata? Dice, mientras que un cromosoma se rompe a partir de dos puntos diferentes, otro cromosoma se rompe en un punto. ¿Listo? Después de estas pausas de descanso, una pieza de cromosoma dobles rotos entra en el otro cromosoma y se une con él. Entonces mire que acá tenemos el cromosoma número 4 en el ejemplo. ¿Listo? Lo voy a rayar. Tenemos el cromosoma número 4. Ese cromosoma número 4
pues se ha roto de una manera y aquí, listo, en esta región donde nosotros vemos que se encuentra como transparente, listo. Otro cromosoma se rompe en otro punto, miramos que el cromosoma 20 se está rompiendo en otro punto, listo, y este es el pedazo del cromosoma 20, listo. Resulta que el pedazo del cromosoma 20 se está uniendo al cromosoma 4, mire que se está uniendo al cromosoma 4, listo. Listo, entonces una pieza del cromosoma doble roto entra en otro cromosoma y se une a él. Mire que se está uniendo la parte del cromosoma 20, se está uniendo entonces al cromosoma número 4. Y de esta manera pues está causando una inserción y está causando una anomalía de tipo estructural. El otro tipo de anomalía finalmente que veremos es la anomalía de traslación. ¿Listo? ¿Qué ocurre con esta anomalía? ¿Cuándo ocurre? Ocurre cuando una pieza del cromosoma se rompe y se localiza en otro cromosoma. Es decir, se intercambian fracciones de cromosomas entre ellos. Entonces tenemos el cromosoma número 20, que ya lo habíamos explicado acá. ¿Listo? Este es el cromosoma número 20, lo vamos a encerrar. Listo, voy a borrar y ya lo vamos a encerrar. Listo, lo tengo ahí encerrado, ese cromosoma el número 4. Listo, el cromosoma número 4 se rompe en esta fracción. Mire, en este pedazo se está rompiendo. Y el cromosoma número 20 se ha roto en esta fracción. Mire que se van a intercambiar. Este pedazo va a ser intercambiado del cromosoma número 4 que se rompió. Se viene al cromosoma, en este caso al cromosoma número al número 20. Listo, la parte del cromosoma 4 que se rompió se viene al cromosoma número 20 y la parte del cromosoma número 20 que fue este pedacito de acá, listo, este pedacito, pues inmediatamente se viene al cromosoma número 4. Hay una traslación, un intercambio y eso es lo que origina pues una anomalía estructural llamada de traslación. Listo, de esta manera pues hemos acabado de ver todo lo que son las anomalías, tanto numéricas como anomalías de orden. Listo, ¿cuál es la actividad en casa? Listo, la actividad en casa que usted debe realizar es hablar acerca del síndrome de Down. Listo, les voy a dar un ejemplo. Aspectos biomédicos, psicológicos y educativos, listo, de acuerdo a la revista virtual de marzo del 2004, Jesús Flores y Emilio, pues dieron este reporte, nos dijeron, el síndrome de Down o trisomía 21 es una entidad que en la actualidad constituye la causa genética más frecuente de discapacidad intelectual y malformaciones congénitas. Es el resultado de una anomalía cromosómica por la que los núcleos de las células del organismo humano poseen 47 cromosomas en lugar de 46, perteneciendo el cromosoma excedente o extra al par 21. ¿Listo? Como consecuencia de esta alteración existe una fuente de incremento en las copias de genes del cromosoma 21, lo que origina una grave perturbación en el programa de expresión de muy diversos genes, no solo del cromosoma 21 sino de otros cromosomas. Entonces rápidamente pues nos muestran la figura y nos dicen, mire, usted debe tener en total 46 cromosomas. Esos 46 cromosomas se ubican en pares, ¿listo? Son cromosomas homólogos. Pero resulta que en el 21 usted no tiene, en esta región que es la 21, usted no solo tiene un cromosoma, sino dos cromosomas, sino que tiene 3 cromosomas. ¿Listo? Y eso es llamado trisomía y es lo que nosotros llamamos entonces en este caso que originan el síndrome de Down. ¿Listo? Una vez hecho esto, a nivel, mire que yo estoy dando la información y aquí estoy dando la información, toda la información científica y explicando por qué existe esa enfermedad que nosotros llamamos, en este caso, que la ciencia ha llamado el síndrome de Down. ¿Listo? Entonces mire que estoy haciendo una contextualización, los autores hacen una contextualización de la enfermedad y están diciendo, mire, el origen de la enfermedad genéticamente es esta. ¿Listo? Genéticamente es esta. Luego lo que hacen es una descripción de las causas que causa, por decirlo así, valga la redundancia,
tener esa enfermedad. Mire, este desequilibrio génico ocasiona modificaciones en el desarrollo y función de los órganos y sistemas, tanto en las etapas prenatales como postnatales. Consiguientemente aparecen anomalías visibles y vemos la imagen 2 y es lo que nosotros vemos rápidamente y diagnosticables. Unas son congénitas y otras pueden aparecer a lo largo de la vida. El sistema más comúnmente afectado es el sistema nervioso y dentro de él el cerebro y el cerebelo. Entonces me dicen las personas que tienen síndrome de Down se ven afectadas principalmente en el sistema nervioso, listo, o sea que no van a poder responder de una manera eficaz a los estímulos del medio, listo, en el cerebro y el cerebelo, o sea que van a tener problemas también cognitivos. Por este motivo, casi de manera constante la persona con síndrome de Down presenta grado variable discapacidad intelectual, listo. Ellos luchan todos los días con esta discapacidad intelectual y pues pueden estar entonces incluso por encima del nivel, porque ellos pues se van capacitando y pueden llegar a ser pues muy inteligentes. Mire que en este ejercicio lo que nos han hecho es, primero nos han dicho de cuál es la enfermedad, porque es causada esa enfermedad. Entonces nos dicen síndrome de Down es causado por una trisomía, que quiere decir que tiene un cromosoma de más, principalmente en el par de cromosomas homólogos 21. Luego nos sigue hablando y nos dice que cuál es digamos las consecuencias de esta enfermedad. Pues los órganos no actúan, los órganos y sistemas no tienen un desarrollo normal, principalmente se ven enfrentados. El sistema nervioso, listo, se ve afectado, el cerebro y el cerebelo, y eso hacen pues que tengan un déficit cognitivo intelectual, y por eso en este caso decimos que tienen necesidades educativas especiales. Listo, mire que yo he hecho todo esto y yo puedo indagar más, incluso puedo hablar acerca de los problemas psicológicos y sociales que existen alrededor de esta enfermedad. Pues bien, en la actividad en casa, usted, listo, recuerden que esto lo estoy subiendo tarde, entonces usted puede entregármelo como máximo después de 10 días, listo. Entonces estoy subrayando la actividad. Después de observar la información sobre anomalías génicas, describe 2 de las anomalías presentadas, listo. Entonces usted va a buscar enfermedades genéticas, listo, y va a mirar entonces 2 que describan las anomalías presentadas. Entonces hay 2 tipos de anomalías: anomalías por número cromosómico y anomalías estructurales, listo. Usted va a consultar una anomalía numérica y una anomalía estructural y va a decir entonces esta anomalía se produce en tal y tal persona, las características son estas, el par de cromosomas afectados es este, listo, y tienen estas enfermedades pues tienen estas características, listo, y deben hacer entonces una imagen referente, listo, o copiarla, listo, pegarla, la imprimen y la pegan, listo, como ustedes quieran, referentes a esta enfermedad. Listo, no siendo más, les agradezco por su atención prestada y quedo entonces atento a cualquier inquietud. No olviden realizar la tarea y subir la evidencia, puesto que ya estamos cerrando periodo. ¿Listo?